sí. La música no cortó, la música no cortó. Esto tiene que estar en un mercado maduro, obviamente, la información debe ser simétrica, etcétera. O sea, esto, en otras palabras, no funciona aquí. En el Perú, primero, no es que tengamos el mercado perfecto. El mercado es muy pequeñito, está dominado por institucionales, o sea, las AFPs, los bancos, los fondos de inversión compran prácticamente todo y las personas compran muy poquito, y entonces el mercado, ¿qué sucede? Ahora me están grabando, entonces no digo nada. Lo que pasa es que es manipulable, se lo pongo de otra manera, elegantemente, es manipulable el mercado. Entonces, cuando estamos entrando en un mercado manipulable, cuando es un mercado que no es muy maduro, ni consistente, ni duro, pues calcular esto se puede hacer y se hace, se ajustará también, ¿no? Pero ya sabemos que no es tan, pero tan exacto, o sea, he entendido todavía que esto ni siquiera es ciencia, ¿no? O sea, no es exacto, peor todavía. Entonces, ¿qué sucede? Que los americanos tienen su fórmula y la utilizan, y malo que bueno les funciona, y nosotros, los que estamos en los mercados emergentes, ¿qué utilizamos? Porque algo tenemos que utilizar. Es más, los americanos también invierten en mercados emergentes y también tienen que tener algún ajuste en su fórmula, no va a funcionar igual. Y entonces, a partir de ello, se ha hecho lo que yo denomino la tropicalización de la fórmula. Hay que ajustarla, pues, ¿no? O sea, no podemos quedarnos con esto de acá. Ahora, algunas personas dicen, bueno, pero ¿por qué no utilizamos la fórmula tal como está, pero en el Perú? Tomamos el bono peruano, tomamos el beta sobre la bolsa peruana, el rendimiento, tomaremos el índice general, el selectivo, lo que quieran, algo que acá hacemos nuestra formulita. Bueno, se puede hacer, pero el resultado, pues, no sé qué tan consistente sea. Eso es lo que les explico. O sea, se puede hacer lo que quieran, pero siempre tienen que tener la consistencia. Por lo menos los ajustes, ¿no? En todo caso. Otra salida es no hacer esto sobre los datos peruanos, sino tomemos sobre los datos americanos y ajustemos esta forma. ¿Ok? Entonces aquí tomaríamos el bono americano, aquí el rendimiento de la bolsa americana, aquí otra vez el bono americano, lo ajustamos al sector, obviamente, de mi empresa, ¿no? Porque eso sí, más o menos lo puedo tener, pero ya sabemos que esto no es todo el riesgo, tengo que sumarle algo de riesgo. Y lo que se le suma de riesgo país es algo que se llama riesgo país. Es el riesgo país. Más el riesgo país. Y acá viene el tema, ¿no? O sea, ¿qué es el riesgo país y por qué lo tenemos que sumar? El riesgo país no es otra cosa que la diferencia entre lo que paga un bono peruano versus lo que paga un bono americano. En general, es más complicado que eso, obviamente, pero para que más o menos lo entiendan. ¿Y eso qué tiene que ver? Obviamente, si se paga más por un bono peruano, significa que el bono tiene más riesgo. Y si paga menos por un bono americano, pues tiene menos riesgo. Ese riesgo, esa diferencia de riesgo se llama spread. Ese spread, ese es el riesgo país. El riesgo país o el ENVI simplemente viene a ser la diferencia entre lo que se paga por un bono local versus un bono americano. Esa es la diferencia. ¿Sí? Ese es el famoso. ¿Quién lo calcula? Pues lo calcula JP Morgan y tiene una metodología de cálculo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poco de data para que más o menos aterricemos esto. Pero eso es. Listo. Y otros ajustes que se pueden hacer y que se deben hacer, a mi criterio. Esto multiplicarlo por la desviación estándar de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Valores de Lima, versus la desviación estándar de la Bolsa de Nueva York. Porque existe volatilidad que son diferentes. O sea, existe mayor volatilidad en la bolsa peruana que en la bolsa de Nueva York. Y eso no está dentro del riesgo país. Entonces deberíamos ajustarlo también. Es un ajuste. ¿Respecto a qué? ¿Respecto a las empresas del sector? Esa es una buena pregunta. Normalmente, por eso puse el índice. Acá deberíamos tomar, por ejemplo, el índice selectivo o el general y ver que ese índice ha tenido una variabilidad
se le saca la desviación estándar de esa variabilidad y coloco eso acá. Y también puedo calcular la variabilidad del Standard & Poor's. Y hago la diferencia y ajusto. ¿En qué periodo? Es una buena pregunta. Normalmente, si esto se calcula anualmente, de un año. Un año. Sí. Ahora, claro, hay dos cosas acá. La primera, pónganse a calcular eso, es un poco complicado. Yo no les sugeriría que eso ya está calculado, ¿no? O sea, esa información se puede buscar tanto en Bloomberg, si ustedes tienen acceso a Bloomberg, pueden encontrar estos datos. Simplemente ustedes busquen, les va a entregar datos y ustedes coloquen el dato. No tienen que estar calculando esto, porque esto es más complicado de lo que parece, ¿no? O sea, ahora les voy a explicar otras cosas que tienen que tener en consideración. Pero bueno, en fin, ¿eso sí lo entendimos? Ya. Viene el otro tema, más complicado todavía. El riesgo país, yo les dije que es la comparación de un bono americano con un bono local. El bono local, ¿en qué está? ¿En qué moneda está? Y el bono americano en dólares. ¿Y ustedes creen que el JP Morgan comienza a revisar Por dólares con soles? Lo dudo mucho. Lo que hace el JP Morgan es dólares con dólares, que es lo lógico, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a comparar un bono en dólares con un bono en soles? Eso no tiene mucho sentido. Pero un bono de dólares con dólares sí. Y entonces, si comparamos bono de dólares con soles, el ENVI, esa diferencia, ese riesgo país, me va a salir en dólares. Pequeño problemita, porque, ¿se acuerdan? Ya teníamos un problemita ahí con las tasas de interés en dólares y en soles, y ahora tenemos ese pequeño problema. Si el ENVI está en dólares y mis flujos están en soles, obviamente mi WACC lo estoy calculando en soles, pues tengo un problema. Y el problema se llama tipo de cambio. Porque, acuérdense, si revisamos todo lo que está acá atrás, todo está en dólares. Todo está en dólares. Y si sigo metiendo dólares acá, el WACC me va a salir en dólares. Y no puedo correr flujos de soles en dólares. Sin embargo, sí se podría correr. Si el inversionista es extranjero, sí. Eso aquí cambia. O sea, es de acuerdo a la perspectiva. Porque si el inversionista es extranjero, no le interesa, pues, digamos, tener... Para él, lo que tiene en la cabeza no son flujos en soles. Él tiene flujos en dólares. Por más que la contabilidad se presente en soles, él tiene todos sus estados financieros en dólares. O sea, no le interesa el WACC en soles. Al inversionista extranjero le interesa un WACC, el de dólares, porque él tiene sus flujos en dólares, sus estados financieros en dólares, todo está dolarizado. Entonces, a él no le interesa eso. Pero si estamos haciendo un análisis en el Perú sobre una empresa peruana que corre valores en soles, etcétera, ahí sí el WACC debe estar en soles. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Eso depende de la perspectiva con que se mire. Ahora, si el WACC está en soles, tenemos un pequeño problemita acá, porque este ENVI tiene dólares con dólares. Ahora, el Standard & Poor's, el JP Morgan hace un cálculo de lo que se llama un riesgo país ajustado. Bueno, los invito a investigar qué es el ajustado. Pero por último, yo sé sí que con el riesgo país normal tengo un pequeño problema, que es la diferencia de tipo de cambio. Y lo que podría hacer es ese riesgo país, multiplicarlo por la desviación estándar del tipo de cambio, dólares con soles. Y ya está. O sea, hago la volatilidad del tipo de cambio de dólares respecto a soles. Pero eso se hace sobre variaciones, no sobre precios. Siempre todo es sobre variaciones, sobre rentabilidades. Y hallando esto acá, ya ajustamos también esto. Ajustamos eso. ¿Sí? Y esto no se hace. Normalmente, si ustedes van a buscar, pues esta parte se olvida. Sí, pero yo, siendo bien digamos, observador nomás acá, pues no funciona, o sea, no tendría mucho sentido. ¿Sí? Por eso les digo, no se basen en la fórmula, porque si ustedes fueran formuleros nomás, la fórmula me dice que esto y se acabó, ya sacaré los datos y se acabó, pero no es así. Tenemos que entender lo que está metido ahí para luego meter los insumos, porque el problema no es la fórmula, el problema es los insumos, de dónde sacamos los insumos, eso es lo que vamos a ver ahora.
y les voy a seguir explicando sobre los insumos, porque ya hemos revisado ya la fórmula, ¿no es cierto? Malo que bueno, tenemos la fórmula. Ahora, ¿de dónde sacamos la data? Y ese es el tema que vamos a ver a continuación. Miren, en esta que colgué, acá les puse unos links. Y en ese link, se hace el link, bueno, hay varias opciones de obtener la data, la verdad. Yo le estoy poniendo acá algunas. O sea, de repente en Bloomberg, por ejemplo, se puede obtener la data. Hay varios sitios donde se puede obtener la data. Yo estoy poniéndoles acá una alternativa. Ya está en la diapositiva, le pueden dar clic y va a abrir. La última. La última diapositiva. Ok, voy a regresar a la diapositiva para que vean que salió de la diapositiva esto. O sea, yo lo que hice es lo siguiente. En la diapositiva, en la última parte, dice fuentes de data. En esas fuentes de data yo les he puesto aquí algunos links. Hay uno que no funciona, no me acuerdo cuál. Se ha cambiado. Pero luego lo vamos a ver. ¿Qué fue este de primas de riesgo? Uno de estos se ha cambiado de sitio y se movió todo. Pero en fin, vamos por este acá. Hago clic aquí y lo que me va a salir es esto de acá. Los que tienen pueden hacer clic y les va a salir lo mismo que yo. Esa recién han colgado, ¿no? Recién se colgó. Esa la colgué la vez pasada, pero está. Se llama costo y capital. Es una les va a abrir esto. Listo. Entonces, regresemos aquí. Lo primero que tenemos que tener es la tasa libre de riesgo. Es un bono. Aquí entramos a varias preguntas, ¿ok? Y como les digo, esto no es ciencia. No es que 1 más 1 es 2. Simplemente tendremos que poner lo que más nos creamos que sea lo correcto o lo razonable. Primero, ¿qué bono hay? Bueno, hay varios tipos de bonos. De un mes, de 3 meses, de 6 meses, de un año, de 2, de 3, de 5, de 7, de 10, de 20, de 30. ¿Cuál es el bono que tomamos? De 20. Bueno, depende de la volatilidad del mercado y también del soporte del proyecto. A ver, sí, vamos a ver. Si el proyecto tiene 5 años, podría amarrarlo a un bono de 5 años. Es verdad, puedo hacerlo. Si se dan cuenta, el bono de 5 años en este caso tiene una rentabilidad menor a la de 10 años. Lo que normalmente se toma y lo que van a ver por lo general es tomar un bono a 10 años. Ese bono tiene un nombre especial que se llama T-Bond. T de 10 years, bond de bond, ¿no? Normalmente se toma de 10 años. Algunos toman de 30 años también, de largo plazo. Bueno, no sé. Hay una pequeña variación, obviamente, de 30 años, por tener una redención mayor, tiene también una tasa mayor y es más conservador. Segundo, ahí vemos que todos están del 7 de marzo, pues del 3 de julio al 14 de julio. Eso es lo más reciente, ¿no? Muy reciente esas emisiones. Prácticamente estamos sobre, ¿no? Ahora, claro, se puede cambiar el periodo, etcétera. No puede buscar otro periodo, normal, no hay problema. El tema es el siguiente. ¿Qué tasa vamos a tomar? ¿De qué momento vamos a tomar la tasa? ¿O tomamos un promedio? Es una buena pregunta. O sea, yo sé que tengo que poner ahí tasa libre de riesgo. Y acá tienen las tasas y puedo también poner otros periodos. Si quieren puedo jalar. Y hay acceso a información de bonos de 10 años, de 15 años, el promedio de las últimas emisiones, del último año, de los últimos 3 años, de los últimos 60 años, si quieren, que tomamos, que se les hace lógico. Es una pregunta, o sea, tomamos la última, tomamos un promedio, ¿qué tomamos? Aquí, o sea, todo lo que yo les vaya diciendo simplemente es mi posición. Yo les voy a sustentar mi posición. Hay bibliografía que les puede dar otra posición.
quizá otro profesor otra posición, pero aquí tienen que entender que esto es una cuestión abierta, no es como les digo una ciencia, no les puedo decir porque 1 más 1 es 2,